Antes de comenzar, te invito a mi servidor de Discord, donde les aviso cuando estamos en vivo, link en la descripción. Además te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas en este canal, como Mushoku Tensei, la novela del slime, El héroe del escudo, Honsuki, el ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de listas del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, para que lleguemos a más personas, y ahora sí, comencemos con este video tipo podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo chidori. Capítulo 70. A la ceremonia del bautismo. Todos estaban ocupados la mañana de la ceremonia. Principalmente mamá. Teníamos que darnos prisa y desayunar, limpiar y cambiarme a mi atuendo, así que se enojó cuando me quedé dormida y comí mi desayuno lentamente. Básicamente metí mi comida en mi boca y me cambié en la habitación con Turi mientras mamá limpiaba mis platos. Mamá y Turi habían estado agregando pequeños toques al atuendo con el tiempo, por lo que ahora no solo se veía elegante con la tela envuelta para agregar olas. Lo habían decorado con flores hechas durante nuestro trabajo de invierno, lo que lo hacía ver más decorativo. Si Beno no nos hubiera dado más hilos de las que necesitábamos para las flores, no habríamos tenido el dinero de sobra para ellas. Después de ponerme el vestido como si fuera una camiseta, envolví la faja azul alrededor de mis caderas y la apreté. El final de la faja colgaba de mi pierna. «Mine, ¿no ibas a enrollar la faja?», preguntó Turi, frunciendo los labios. Desaté la faja y la envolví alrededor de mi estómago 2 veces. Pero a pesar de poder manejarlo de alguna manera en el invierno, ahora era demasiado corto para eso. «Oh. ¿Comí demasiado? ¿Me está saliendo el estómago?» «No, te has vuelto más grande, Mine. Lo hicimos para que el dobladillo cayera un poco debajo de tus rodillas, pero ahora está exactamente en tus rodillas». Parecía que había crecido durante la primavera. Eso era normal para la mayoría de los niños, pero el devorador desaceleró mi crecimiento tanto que no estaba acostumbrada. Me sorprendió una sensación de asombro, me moví por mi propio crecimiento, pero Turi estaba más enfocada en asuntos prácticos. Echó un vistazo a la faja y pensó en cómo arreglarla. Simplemente no es la longitud correcta. Dejarlo colgar así se vería mal. Tal vez deberíamos cortarlo. De ninguna manera, eso sería un desperdicio. Solo lo llevo para el bautizo, no será demasiado largo. Solo puedo plegarlo. Pero no podrías hacer eso en este momento. No la envoltura, el nudo. Envolví la faja alrededor de mi estómago y le di 2 nudos de mariposa apretados. Una vez que todo estaba atado, moví la faja para que los nudos de cinta quedaran detrás de mí. Así que, ¿se ve bien? Muy lindo. ¡Guau! ¿Cómo hiciste eso? Comencé a explicar cómo los nudos de mariposa funcionaban para Turi cuando de repente mi mamá entró en la habitación. Si has terminado de cambiarte de ropa, Mine, ve a arreglarte el cabello. Yo también necesito cambiarme. Está bien. Te lo diré más tarde, Turi. Nos movimos a la cocina. Todos habían usado rincham la noche anterior, así que toda mi familia tenía un cabello suave y sedoso. Incluso papá parecía interesado ayer, así que le lavé el pelo. Le pregunté qué le había pasado y resulta que Otto se había jactado de lavarse el pelo con Corinna. Como siempre, papá era competitivo en los lugares más extraños. Mine, no sé cómo ponerte bien la horquilla, así que al menos déjame cepillarte el pelo y esas cosas. Los ojos de Turi comenzaron a brillar después de verme cepillarme el pelo. Había trenzado el cabello de Turi para su bautismo, y parecía que quería devolverme el favor como pudiera. Asentí y le di el cepillo. Ella comenzó a cepillar mi cabello mientras tarareaba, aparentemente de muy buen humor. Mine, tu cabello está liso y bonito. También huele bien. Tu cabello huele de la misma manera, ¿no?
Le agradecí a Turi por cepillarme el cabello y lo recogí como solía hacerlo, asegurándome de no aplastar mi horquilla ondulante. Los estilos de cabello más complejos realmente no funcionarían para mí, ya que los hilos que intenté usar simplemente se deshacían. Está bien, eso es todo. A pesar de la horquilla especial, todavía me estaba arreglando el cabello de la misma manera que siempre. No tardó mucho. La horquilla era notablemente más pesada y podía sentir temblar las pequeñas flores cuando movía la cabeza. Sacudí la cabeza, con diversión, y Turi aplaudió alegremente. ¡Guau! Es muy lindo. Se ve tan bien en tu cabello. Me encanta cómo tiemblan las flores de tu cabello cuando te mueves. Eres maravillosa, Main. Te ves como una noble. Serás la chica más linda de toda la ceremonia, Main. Una vez que me vestí, mis padres salieron de la habitación y me inundaron de elogios. Aprecié los cumplidos, pero también me sentí un poco avergonzada. Papá, ¿le dijiste lo mismo a Turi? Por supuesto que lo hice. Mis dos hijas son las más lindas. Papá triste, levantando a Turi y a mí en cada brazo. Nos agitamos y reímos para tratar de escapar, pero él simplemente apretó su agarre mientras se reía. Ah, mi cabello se va a despeinar. Dios mío. Basta de jugar, tenemos que salir afuera, dijo mamá. Papá nos dejó ir, pero ya era demasiado tarde. Mamá me miró el pelo y suspiró. Main, tu cabello se caerá si no lo vuelves a armar. Papá se encogió de hombros y dijo que lo sentía. Me reí y saqué la horquilla para poder rehacer mi cabello. Mi cabello no era bueno para peinados complejos, pero no era mucho, por lo que lo único que necesité fue un cepillo rápido para arreglarlo. Todos ya están cerca del pozo. Turi, que había bajado corriendo las escaleras para revisar, abrió la puerta y nos indicó que saliéramos. Bajamos las escaleras hasta la plaza, y de hecho, un montón de vecinos ya estaban allí. Están Ralph y los demás. Lutz me llevará de la mano hacia abajo, como era de esperar. Miré hacia donde apuntaba Turi y vi a Lutz rodeado por una gran multitud, llevando la ropa de Ralph. No había visto lo que llevaba Ralph, así que no sabía que era una mano, pero Lutz llevaba una camisa blanca con pantalones blancos y una faja celeste. Sasa, el hermano mayor, probablemente había usado lo mismo. El atuendo y la faja habían sido hechos para él. Lutz. Main. Dios mío, ¿y ese atuendo? Te ves como una chica rica. Carla me atrapó camino a Lutz. Su fuerte voz llamó la atención y otros vecinos se acercaron. Parecía que no llegaría con Lutz sin dar una explicación. Esta es la ropa de Turi. ¿Es la de Turi? Era demasiado grande para mí, así que la agrupamos y la cosimos para que las mangas fueran lo suficientemente largas. Fue una solución realmente simple. Le expliqué brevemente lo que teníamos abajo y esposa tras esposa se reunieron a mi alrededor. Era mucho más baja que incluso los niños de mi edad, así que fue un poco aterrador tener una multitud de adultos en cuclillas a mi alrededor para estar a la altura de mis ojos. Subconscientemente agarré la falda de mi mamá detrás de mí. No habría adivinado que esto era solo un trabajo fijo. Tu ropa se ve muy elegante. Veamos aquí. Supongo que podrías hacer esto porque eres mucho más baja que Turi. Yo no podría hacer lo mismo. Ajaja, pensé que era una faja muy elegante, pero solo tenías que atarla porque es demasiado larga. Todos dijeron lo que se les ocurrió. Algunas personas lanzaron felicitaciones de celebración, pero no se sintieron demasiado sinceras conmigo. Esa horquilla también es un verdadero trabajo. ¿Qué tan caro fue? El tema cambió al precio de mi horquilla. Mamá sacudió la cabeza con una sonrisa. Lo hicimos nosotras mismas, no costó nada. Como acabamos de arreglar el atuendo de Turi, en lugar de hacer uno nuevo desde cero, nos sobró hilo adicional. Mi hija me pide que compre uno para su bautismo. ¿Podrías decirnos cómo hacerlos nosotras mismas?
Toman una aguja muy delgada para tejer el hilo. Si tiene uno de esos, el resto es simple. No deben haber esperado escuchar que nosotras mismas hicimos la horquilla. Todas las preguntas pasaron a mamá en su lugar. Me escabullí sigilosamente mientras ella estaba inundada de pregunta tras pregunta. De acuerdo, escapatoria con éxito. En el momento en que dejé escapar un suspiro de alivio, fui rodeada por un grupo de chicas interesadas en mi ropa y mi horquilla. En su mayoría eran chicas mayores que habían terminado su bautismo antes de que yo comenzara a ir a la primera, así que, a diferencia de Turi, básicamente nunca había interactuado con ellas antes. ¡Ya! ¡Qué lindo! Déjame ver, déjame ver. Turi hizo esta horquilla, ¿verdad? Bob. Una chica que parecía conocer a Turi me tocó la horquilla, lo que hizo que se me saliera del pelo y se soltara el bulto. Ah, lo siento. ¿Qué debo hacer? La niña sostuvo mi horquilla y palideció, habiendo deshecho por completo mi peinado. Está bien. Puedo arreglarlo fácilmente. Extendí mi mano y sonreí. Ella me dio la horquilla y me volví a hacer el pelo. Lo recogí, lo envolví alrededor de la horquilla y giré la horquilla antes de cavar dentro. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo hiciste eso? ¿No es solo un adorno para el cabello? Es un adorno y una horquilla. Así de genial es Mine. Turi hinchó el pecho con orgullo y sonrió por alguna razón. Las chicas procedieron a observar y tirar de mi ropa con asombro, mientras Turi explicaba con orgullo cómo funcionaba todo. Chillaban y se divertían, pero básicamente hacían y decían las mismas cosas que las esposas mayores. También me salí de ese círculo y suspiré. No era normal que tantos extraños me hablaran a la vez. Honestamente, ya estaba un poco exhausta. En busca de un lugar para descansar, me dirigí en dirección a Lutz. Lutz. Grité su nombre. Oh, Mine. Finalmente te alejaste de mamá, ¿eh? Luego Lutz intentó decir algo, pero a mitad de la frase se dio vuelta para verme y jadeó, paralizándose en su lugar. ¿Qué pasa? No, no es nada. Solo que, Lutz vaciló y Ralph se acercó, empujándolo a un lado. ¿Qué pasa con ese atuendo? Es muy diferente de lo que llevaba Turi. Arreglamos lo que llevaba puesto para que me quedara bien, y ya. Bájame, Sasa. Antes de que pudiera terminar de explicarle mi atuendo a Ralph, Sasa metió sus manos debajo de mis brazos y me levantó. ¡Felicidades! Mine. Aún eres tan pequeña y linda. No es como el de Lutz, ahora es todo descarado y mezquino. Nada lindo en absoluto. Felicitaciones, Mine. Ese atuendo te queda genial. Pero en serio, eres jodidamente pequeña. No pareces lo suficientemente mayor para un bautismo en absoluto. Tal vez no puedas decirlo, sí, pero me he vuelto un poco más grande. Fui con Lutz por paz y tranquilidad, pero sus hermanos mayores me estaban dando vueltas. Hice un puchero para mostrar que me estaba enojando y Lutz comenzó a entrar en pánico. Vamos chicos, paren. Miren a Mine, se está enojando. Vamos, Mine. Haz un esfuerzo por controlarte. No querrás desmayarte antes de tu bautismo. Dejé que la fuerza se drenase de mi cuerpo mientras Sasa me mantenía en alto. Sasa estaba llegando a la edad adulta mañana y era básicamente tan fuerte como un adulto. Lutz, quiero irme a casa. Aún no te puedes ir. De repente, la campana del templo sonó 3 veces, cada anillo haciendo eco a través de la ciudad. Las vibraciones se extendieron por toda la ciudad. Esa fue la señal para que comenzara la ceremonia del bautismo. De todos nuestros vecinos, solo Lutz y yo íbamos a esta ceremonia de bautismo. Los adultos que celebran nos rodearon en un instante. Vamos, Mine. A la carretera principal. Papá me sacó de los brazos de Sasa y me levantó en alto, llevando a la multitud a la calle principal.
Lutz lo persiguió apresuradamente y pude ver por encima de los hombros de papá al resto de mi familia y a los adultos que nos seguían. Miré a mi alrededor y al igual que durante la ceremonia de Turi, los niños, sus familias, y los vecinos salían de sus casas para inundar la carretera principal. ¿Te sientes bien, Main? Te llevaré al templo, descansa un poco. Bueno. Gracias, papá. Y entonces se decidió que papá me llevaría al templo. Esa me pareció la mejor idea. Todavía no podía caminar a la misma velocidad que la procesión y la ceremonia se arruinaría si me desmayara en el camino. Escuché fuertes vítores acercándose a nuestra dirección. Parecía que la procesión nos había llegado. Las familias seguían las filas de los niños desde atrás, por lo que el plan de papá era esperar e intentar llegar al frente de la sección para padres. Pero si Lutz no siguiera allí, sería enterrado y perdería la capacidad de ver algo más allá de la multitud. Puedes ir al frente, Lutz. No, si los pierdo a los dos tendremos que buscarnos en el templo. Me quedaré. Entonces deberías quedarte a un lado, para que pueda ver la tienda de Beno en el camino. Buen punto. Lo intentaré. La procesión pasó frente a nosotros. Nos unimos con Lutz a nuestro lado. Estaba tan alto en el aire que, a diferencia de esa época, podía ver la ciudad a mi alrededor. La gente a ambos lados de la calle principal saludaba con entusiasmo, silbando en apoyo mientras nos animaban. Las ventanas de los edificios que daban a la calle principal se abrieron y llovieron vítores desde arriba cuando la gente asomó la cabeza. Pude ver a los niños frente a mí saludando con orgullosas sonrisas tan amplias que apenas cabían en sus caras. Tú también respondes, Main. Así es como dices gracias. Papá me instó a devolver el saludo, así que me aferré a él con un brazo y usé el otro para saludar mientras sonreía. Traté de visualizar cómo el emperador japonés y su familia saludaban a la gente, para poder copiar lo que hicieron. Correcto. Sonrisa serena. Actitud tranquila. Dignidad. No pude saludar con la misma gracia real que un emperador, pero el solo hecho de tener un ejemplo que pudiera copiar me dio un poco de terreno para apoyarme. Por lo menos, nadie aquí se burlaría de mí por tratar de copiar al emperador. Sonreí tan pacíficamente como pude e intenté agitar mi mano con tanta gracia como pude. Oh no, la gente me señala. ¿Por qué me miran tantos? Tal vez porque papá me estaba levantando, sentía que estaba atrayendo mucha atención. Aunque era probable que solo estuviera imaginando cosas ya que todos miraban en la dirección de la procesión. Main, mi brazo se está cansando. Te voy a trasladar al otro lado. Me hizo pasar mientras esperábamos en la plaza principal para las otras procesiones. Había visto el bautismo de Turi hasta este momento. Una vez que todos estaban reunidos en la plaza, caminábamos hacia el templo por la pared interior. El templo, visible desde la plaza, estaba hecho de piedra blanca y era alto como el muro interior, que era incluso más alto que los muros exteriores. Era un edificio grande y magnífico, pero a juzgar por las ventanas altas y estrechas alineadas cerca de la parte superior y la forma en que se construyó en la pared, podría adivinar que originalmente se construyó como una fortaleza o de otra manera como parte de las defensas de la pared. ¿Pero realmente usarían un edificio militar con fines religiosos? Me imagino que en tiempos de guerra la iglesia también participa, pero este es un templo utilizado durante la paz también. Probablemente fue construido con donaciones recaudadas de creyentes, así que... Sin embargo, en última instancia, mis pensamientos se basaron en el conocimiento japonés y ninguna cantidad de pensamiento me daría una respuesta confiable en este mundo. Todo lo que pude hacer fue divertirme mirando el templo, al que no había prestado mucha atención antes, y tratando de adivinar para qué se utilizaba en función de cómo había sido construido. Las procesiones de otras calles se fusionaron con las nuestras, así que nos dirigimos al templo. Los niños que venían de edificios por aquí parecían notablemente diferentes. Usaban paños y bordados que decoraban su ropa blanca sólida. Algunos de sus paños eran notablemente más caros que otros. Caminé un poco más tarde y apareció la compañía Gilberta. Beno,
Mark, Otto y Corina estaban parados frente a él junto con una multitud de rostros familiares. Otto envolvió su brazo alrededor de Corina con una sonrisa y nos saludó con la mano. Corina hizo lo mismo, con una sonrisa amable. Lutz, están Benno y Mark. Todos salieron de la tienda para vernos. ¿En serio? Lutz no estaba siendo retenido en el aire como yo, por lo que todavía no podía ver la tienda de Benno. Fue divertido verlo saltar varias veces para tratar de ver. Una vez que Lutz finalmente encontró la tienda de Benno y comenzó a saludar, Mark levantó una mano y todos los empleados comenzaron a animar. Lutz. Main. Felicidades. Me había sorprendido por lo mucho que me destacaba, pero todos los que nos animaban me hicieron tan feliz, que les devolví el saludo junto con Lutz. Estaba tan emocionada que ya ni siquiera estaba pensando en actuar como el emperador. Creo que deberíamos pasar por aquí y agradecer después de volver del templo, dijo papá mientras agitaba el cabello de Lutz. Parecía tan feliz como yo. Naturalmente, Lutz y yo asentimos. Hey, Main. ¿Soy solo yo o Benno parece un poco molesto? ¿Tú también lo crees? En medio de todos los trabajadores ampliamente sonrientes que nos saludaban, Benno solo se frotaba las sienes y fruncía el rostro mientras miraba en nuestra dirección. Era la misma expresión que tenía cuando se exasperaba por algo que había hecho. Me pregunto por qué Benno está haciendo esa cara. No he hecho nada, lo prometo. Finalmente nos estábamos acercando al templo. Desde la distancia, parecía blanco puro, pero a medida que nos acercábamos, podía trabajar más detalladamente. Los relieves estaban tallados en las paredes y había 4 estatuas a cada lado de la entrada. No podría decir si eran estatuas decorativas o si representaban a varios dioses. Pasamos por la casa de Frida cuando el frente de la procesión comenzó a entrar al templo. Pude ver al maestro del gremio y su familia al lado de la calle principal. Lizzie y Yute también estaban allí. El maestro del gremio levantó a Frida, como si estuviera compitiendo con mi papá. Frida parpadeó sorprendida, luego me saludó con una sonrisa y gritó, «Te ves espléndida, Main», lo suficientemente fuerte como para que escuche a través de la multitud. «Felicidades, Main». Fue tan agradable tener personas que conozco felicitándome que grité mientras saludaba. Frida. Todos. Gracias. Guardias en poses firmes se pararon frente a la puerta bloqueando los escalones del templo. Llevaban una armadura simplificada sobre ropa azul. Me di cuenta por los adornos que decoraban su bien pulida y brillante armadura y el hermoso hilo que componía su ropa azul que también vestían trajes ceremoniales. Las 2 puertas de madera que servían como entrada a los escalones del templo eran 2 veces más altas que un adulto promedio y también tenían relieves tallados. Pasamos por la puerta y vimos una plaza de piedra blanca extendida ante nosotros. Frente a nosotros había un gran edificio de aproximadamente 5 pisos de altura con edificios más pequeños de aproximadamente 3 pisos de altura a cada lado, todos conectados por pasillos aéreos. Cada edificio estaba hecho de la misma piedra blanca que el muro interior, y solo el edificio interior tenía relieves y decoración. Esto es lo más lejos que puedo llegar. Main está en tus manos ahora, Lutz. Sí, déjamela a mí. Papá me bajó. Tomé las manos de Lutz y caminé al final de la procesión hacia las puertas abiertas del templo. Los niños, una vez ruidosos y existentes, cayeron en silencio tan pronto como entraron al templo, lo que significaba que se estaba volviendo más silencioso rápidamente mientras caminábamos. Por eso exactamente Lutz fue más fuerte de lo que esperaba cuando habló. Hey, Main. Miré a Lutz y susurré en voz baja que, inclinando mi oído hacia él como si estuviéramos discutiendo secretos. Seguí mirando hacia adelante y Lutz me susurró. Esa ropa y la horquilla te quedan súper bien. Eres tan linda que no podía creerlo. Cuando los demás me elogiaron, solo sonreí y le di las gracias, pero el susurrando eso justo antes de que entramos al templo me tumbó. ¿Qué? ¿Por qué ahora?
Miré reflexivamente a Lutz y él me sonrió con una sonrisa verdaderamente aliviada. No tuve la oportunidad antes desde que mis hermanos se interpusieron, así que esperé hasta ahora. ¿O en serio? Está bien, gracias. Sostuve mi corazón palpitante y seguí subiendo los escalones mientras sostenía la mano de Lutz. Como estábamos al final de la procesión, todos en la plaza podían vernos, incluso si no podían escucharnos. Fue solo después de llegar a casa que me enteré de que papá había estado apretando los dientes mientras la gente decía, «Qué lindo, parece que se van a casar», mientras veían a Lutz y a mí entrar al templo tomados de la mano. Capítulo 71. Una tranquila conmoción. ¡Boa! Increíble. No podía escuchar sus voces desde el exterior, pero en el momento en que entré al templo, los agudos gritos de los niños resonaron en el templo e hicieron que me doliera la cabeza. Reflexivamente me detuve en su lugar, pero Lutz me empujó hacia adelante. «Todavía hay peldaños, cuida tus pies». Miré al suelo y di unos pasos, con lo cual las puertas se cerraron detrás de mí con fuertes crujidos. Me di vuelta sorprendida por la repentina oscuridad y vi a sacerdotes con túnicas grises cerrando la puerta. Correcto. Fueron los últimos en entrar. Un sacerdote con túnica azul caminó lentamente hacia el frente de las puertas bien cerradas. Luego levantó una campana de campanilla de viento con una piedra de colores extraños y la llamó. Inmediatamente, los niños se callaron, con solo el eco de sus voces aún reverberando a través del templo. ¿Qué pasó? Lutz tampoco podía hablar. O más precisamente, no podía hablar por encima de un simple susurro. A juzgar por su expresión y lenguaje corporal, estaba tratando de hablar con una voz mucho más alta. Estaba sorprendida por su propia voz tranquila y puso una mano sobre su garganta. ¿Quizás es una herramienta mágica? Sucedió en el segundo en que el sacerdote de túnica azul tocó el timbre. Asimismo, mi voz solo salió en un susurro. Pero estaba tranquila ya que había visto al sacerdote tocar el timbre y podía adivinar lo que había sucedido. Lutz se calmó un poco una vez que le expliqué. Darme cuenta de que me estaba pasando lo mismo parecía haber hecho el truco. Al final de la procesión, dejé escapar un suspiro de asombro. El techo del templo estaba alto en el aire como un atrio, y filas de pilares redondos tallados con diseños complejos estaban alineados al lado de otro. Aproximadamente en el cuarto piso había ventanas altas desde donde entraba la luz. Las paredes y los pilares eran blancos aparte del metal utilizado para decorarlos, lo que hacía que el área se viera más brillante. Solo la pared interior era colorida. A diferencia de las iglesias cristianas que había visto en fotos y similares, no había pinturas en las paredes ni vidrieras en las ventanas. Todo estaba hecho de piedra blanca pura. Ni siquiera se sentía como un santuario o templo japonés. Hasta donde yo sabía, tampoco se parecía a la arquitectura religiosa del sudeste asiático. La pared más interior estaba cubierta de diseños de colores desde el piso hasta el techo y tenía un aura divina gracias a la luz que brillaba en ella, que en cierto modo se parecía a las mezquitas, pero había una escalera de unos 40 escalones que conducían a ella. Las estatuas que lo salpicaban no se sentían islámicas en absoluto. Tal vez se supone que esa escalera simboliza una escalera hacia los cielos y los dioses. Las estatuas me recuerdan a las muñecas emperador y emperatriz utilizadas en el festival japonés del Día de las Muñecas. En lo alto de las escaleras había dos estatuas, una masculina y una femenina. Parecían gustarles una pareja, y como estaban en lo alto de las escaleras, podría adivinar que eran el rey y la reina de los dioses. Ambas eran estatuas de color blanco puro, pero el dios masculino llevaba una capa negra hecha de metal que brillaba como estrellas, y la diosa llevaba una corona dorada con puntas largas y puntiagudas que parecían líneas que brillan desde el sol en todas las direcciones. La diosa de la luz y el dios de la oscuridad, supongo. ¿O tal vez la diosa de la luz del sol y el dios de la noche? De cualquier manera, su corona y capa los hacen realmente sobresalir de las otras estatuas. Bajando los escalones había una mujer pacífica y regordeta con su brazo envuelto alrededor de un reluciente grial amarillo.
Debajo de ella había una mujer con un bastón, un hombre con una lanza, una mujer con un escudo y un hombre con una espada alineados. Fue extraño, todas las estatuas eran de color blanco puro, excepto el objeto de un color que sostenían. Me imaginaba que había un significado más profundo que descansaba dentro de qué estatuas sostenían qué objetos. Tal vez esos son, el Santo Grial y la espada sagrada, etc. Otros escalones a continuación tenían estatuas con flores, frutas, ropa y otros artículos que podrían ser ofrendas. Cuanto más miraba, más pensaba en el día de las muñecas. Main, no sueñes, despierta, tenemos que seguir caminando. Oh, lo siento. Lutz me empujó hacia adelante y aceleré el paso para seguir el ritmo de la procesión. El centro de la habitación estaba vacío, permitiendo que la procesión avanzara sin obstáculos. A cada lado de nosotros había una gruesa alfombra roja con aproximadamente 1 metro de espacio entre ellos. Había varios escritorios alineados junto a la pared interior, y varios sacerdotes con túnicas azules estaban de pie junto a ellos, realizando algún tipo de ritual. Una vez que se completara el ritual, el niño sería guiado por un sacerdote con túnica gris a izquierda o derecha. Podía verlos quitarse los zapatos y sentarse en la alfombra. La procesión avanzó lentamente y, finalmente, Lutz pudo ver cuál era el ritual. Soltó un silencioso G, después de mirar hacia adelante. ¿Qué pasa, Lutz? ¿Viste lo que están haciendo? Pregunté, pero los ojos de Lutz vacilaron y era obvio que no quería decir nada. Finalmente, suspiró y me miró. Están haciendo las cosas del sello de sangre que odias. Debe ser una herramienta mágica que están usando. Todos están presionando su sangre sobre él. Quería fingir que no había escuchado nada y quería huir a mi derecha, pero Lutz me apretó la mano con fuerza y no me dejó ir. Ríndete. Parece que nos están registrando o algo así. Esto podría tener algo que ver con las cosas de ciudadanía de la ciudad. Tienes razón. Creo que eso es probablemente lo que está sucediendo también. Otto y Beno habían estado diciendo que después de nuestro bautismo, seríamos reconocidos como ciudadanos y tendríamos nuestra ciudadanía. Eso significaba que me gustara o no, necesitaba terminar la ceremonia si quería mi ciudadanía. ¿Por qué a las herramientas mágicas les gusta tanto la sangre? ¿Quién sabe? Cuando llegaba el momento de lidiar con cosas mágicas, tenía que cortarme el dedo y tocarlo con sangre. Pero el dolor no era algo a lo que me acostumbraría tan fácilmente. Esperé mi turno mientras temblaba de miedo y, finalmente, vi a un sacerdote de túnica azul con una mirada cortante tomar una cosa con forma de aguja, meterla en el dedo de un niño y presionar ese dedo firmemente contra una medalla blanca y plana. El niño abrió la boca como para gritar, pero no salió nada. Vi a los niños ser convocados a los escritorios mientras temblaban y mantenían mi dedo presionado por el miedo. Bien, el siguiente. Adelante. La multitud se redujo y uno de los sacerdotes que supervisaba un escritorio ahora vacío me llamó. Lutz me empujó por detrás y me tropecé hacia él. El sacerdote de túnica azul me dio una leve y cálida sonrisa y después de mirarme, extendió su mano. Levanta tu palma y extiende tu mano. Vamos a extraer sangre, pero no va a doler mucho en absoluto. Dijo que no dolería, pero no tenía forma de demostrar que eso era cierto. Me empujó con la aguja y un dolor agudo similar a tocar una sartén quemada atravesó mi dedo antes de que la sangre roja comenzara a salir. Podía sentir la sangre drenándose de mi cara mientras miraba mi dedo herido. Presiona tu dedo contra esto. Este sacerdote no forzó agresivamente mi dedo contra la medalla como el más malo que había visto. Él fue más gentil y me entregó la pequeña medalla. Solo tenía que ponerle un poco de sangre y el dedo no me dolía tanto como esperaba, lo cual fue un alivio. Me alegra que no haya sido malo o rudo, pero todavía me duele un poco el dedo. Me llamó la atención que la herramienta mágica que inducía el silencio no existía para silenciar las pequeñas conversaciones, sino que era para evitar que los niños lloraran de dolor. Ustedes dos son los últimos. Por favor, síganme.
Un joven sacerdote de túnica gris que probablemente acababa de llegar a la edad adulta nos llamó a Lutz y a mí, luego se dirigió a la alfombra. Explicó que teníamos que quitarnos los zapatos antes de ponernos, así que lo hicimos. Muchos niños estaban sentados con las piernas abiertas, pero yo estaba sentada con las piernas cruzadas. El templo estaba abierto como un gimnasio de la escuela y con tantos otros niños de mi edad a mi alrededor, de alguna manera sentí que las piernas cruzadas eran la forma correcta de sentarse aquí. En poco tiempo, los sacerdotes azules dejaron los escritorios, después de haber terminado de grabarnos a todos. Pusieron las medallas en una caja que sacaron de la habitación. Los sacerdotes grises procedieron a preparar el siguiente paso. Llevaron a cabo los escritorios y en su lugar colocaron un podio extravagante. Los sacerdotes azules regresaron y se alinearon a ambos lados del podio. Los sacerdotes grises, que aparentemente habían terminado sus preparativos, se alinearon junto a las paredes que nos rodeaban. Se sentía como si fueran maestros observándonos para asegurarnos de guardar silencio durante la asamblea. Ante ustedes, el sumo obispo, entonó un sacerdote azul mientras agitaba una vara en el aire. El sonido de varias campanas sonando llenó el aire y se abrió una puerta lateral. De allí salió un hombre mayor que llevaba una túnica blanca grande decorada con un tablero dorado y bordados azules. Me di cuenta de que era el sumo obispo. Deliberadamente caminó hacia el podio y colocó suavemente lo que sostenía en él. Espera, ¿eso es un libro? Me froté los ojos y me esforcé para asegurarme. Una vez que lo vi comenzar a pasar las páginas lentamente, estaba segura. Definitivamente fue un libro. Tal vez fue la Biblia de esta religión, o alguna otra escritura sagrada. Lutz, un libro. ¿Tienen un libro? Puse mi mano sobre el hombro de Lutz mientras él se movía nerviosamente y señalaba con entusiasmo el podio. Se inclinó un poco hacia adelante para obtener una mirada más clara. ¿Dónde? ¿Qué tipo de libro es? Está justo allí, el sumo obispo está pasando las páginas. ¿Ves? Estaba encuadernado en cuero y las esquinas sensibles estaban atadas en cierres de metal para protección. También pude ver una piedra preciosa enterrada en la portada. ¿Eso es un libro? Parece súper caro. Nada como los que haces. Mis libros tienen que ver con la practicidad, no los compares con libros que son básicamente arte. Es como comparar la espada que tiene esa estatua con tu cuchillo. Está bien. Supongo que te sorprende ver libros aquí. En realidad, supongo que no. Ahora que lo pienso, tiene mucho sentido que haya libros aquí. Yo era una japonesa estándar sin mucho interés en las religiones, por lo que en realidad no había visitado ningún templo en mi época. Pero sabía que las instituciones religiosas solían tener Biblias, escrituras sagradas, sutras y básicamente registros escritos de las enseñanzas de la religión. Tenían libros. No tuve que forzar a mi cuerpo débil a sus límites para hacer libros en medio de la pobreza aplastante. Los libros ya existían. Al igual que el gremio de comerciantes estaba a la vanguardia de la información, la Iglesia estaba a la vanguardia de la teología, las matemáticas, la música, la escultura, toda la ciencia y el arte que acercaron a la humanidad a lo divino. La Iglesia cristiana también ha sido históricamente la vanguardia del avance académico, y en Japón, hombres de cultura y sabiduría se habían reunido en santuarios y templos para impulsar el conocimiento. ¡Ga! Debería haber venido al templo antes. ¿Por qué no pensé en esto antes? Soy tan torpe. Podría haber leído libros sin tanto esfuerzo. Probablemente fue bueno que mis gritos se mantuvieran en silencio. Grité por dentro y Lutz se encogió de hombros, exasperado. Quiero decir, parece que olvidaste esto, pero a los niños no se les permite entrar al templo antes de su ceremonia de bautismo. Incluso si descubrieras esto antes, los guardias te habrían rechazado. Tenía un buen punto. Solo los niños que habían terminado su bautismo podían entrar al templo. Pero sabes, creo que es el destino que me encuentre con un libro durante mi ceremonia de bautismo, la primera vez que he estado en el templo. Todos los niños van al templo una vez que cumplen 7 años,
el destino no tiene nada que ver con eso. Dios, Lutz. Deja de ser un zumbido. Entiendo que estás entusiasmada por ver un libro, así que cálmate. No quiero que te desmayes por aquí. Lutz trató de calmarme antes de que me emocionara demasiado. Pero, ¿cómo podría calmarme ahora? No. Hay un libro tan cerca de mí, no puedo calmarme. Es imposible. Imposible o no, cálmate. No es como si te dejaran leer ese libro de todos modos. Oh, tienes razón. Había un libro, pero ninguno que yo pudiera leer. Incluso tenía una piedra preciosa en su cubierta de cuero, nunca me dejarían tocarlo. Mi emoción se drenó en un instante y mis hombros cayeron. A partir de hoy, comenzó el sumo obispo, todos ustedes a la edad de 7 años se han convertido en ciudadanos, desde ahora son reconocidos oficialmente como ciudadanos de esta ciudad. ¡Felicidades! Era un hombre mayor, que parecía a un abuelo práctico, pero su voz era fuerte e hizo eco en todo el templo. Primero nos felicitó, luego comenzó a leer en voz alta el libro bíblico. Como mi corazón y mi alma pertenecían a los libros, me incliné hacia adelante y escuché con entusiasmo cada palabra. Nos contaba historias de los dioses creadores y el cambio de las estaciones, similar a lo que Beno me había contado una vez. Hablaba con un lenguaje simple para que fuera más fácil de entender para los niños. El dios de la oscuridad vivió una vida solitaria por sí mismo durante tanto tiempo que nos hizo girar la cabeza solo de pensarlo. Así comenzó la historia. El dios de la oscuridad se encontró con la diosa de la luz del sol. Pasaron muchas cosas y terminaron casados y con hijos. La diosa del agua, el dios del fuego, el dios del viento y la diosa de la tierra nacieron y en el proceso se creó el mundo en el que vivimos. La parte de hace mucho sucedió probablemente fue retocada para ser más atractiva para los niños y fue básicamente como una telenovela. Pero bueno, así era como tendían los mitos religiosos. La mayoría de la mitología con la que estaba familiarizado era caótica y estaba por todas partes. Podrías pasar todo el día burlándote de las historias. Esta historia fue personalmente divertida para mí ya que no la había escuchado antes, pero la hacía aún más divertida al compararla con las mitologías que ya conocía. Por otro lado, Lutz estaba inquieto por el aburrimiento y me miraba celosamente, sin entender lo que me parecía tan divertido. ¿Por qué te gusta tanto, Mine? ¿Qué tiene de divertido? Todo es divertido, respondí con una sonrisa completa y Lutz suspiró, sacudiendo la cabeza con exasperación. ¡Guau! Bien por ti. Me encanta escuchar nuevas historias. El mito de la creación fue seguido por un mito sobre el cambio de las estaciones. Beno había enmarcado las estaciones así: en primavera, la nieve se derrite en agua que da vida a las plantas en crecimiento. En verano, el sol arde como el fuego y hace crecer las hojas de las plantas. En otoño, el viento frío enfría la fruta a medida que crece. En invierno, la vida y la tierra de nuestro suelo duerme. Sin embargo, el mito real era bastante diferente. La diosa de la tierra es la hija más joven de la diosa de la luz del sol y del dios de la oscuridad. Un día, el dios de la vida se enamoró de la diosa de la tierra a primera vista. Le pidió a su padre, el dios de la oscuridad, su mano en matrimonio. El dios de la oscuridad aceptó felizmente, con la esperanza de que darían a luz a muchos niños. El mito que explica las estaciones me pareció divertido, pero Lutz suspiró con aburrimiento mientras escuchaba, por lo que probablemente sería mejor resumirlo. En pocas palabras, el dios de la vida era demasiado posesivo y congeló a la diosa de la tierra dentro del hielo y la nieve para impregnarla, luego se sintió celosa incluso por sus hijos no nacidos. El invierno ocurrió cuando su poder fue robado. La diosa de la luz del sol comenzó a preocuparse por la diosa de la tierra, a quien no había visto desde su matrimonio, y al descubrirla derritió el hielo. La diosa del agua inundó el hielo derretido, junto con el dios de la vida, debilitado por sus propias acciones, y junto con sus amigos de la diosa les dieron fuerza a los niños, las semillas.
Esta fue la primavera donde florecieron las semillas. El dios del fuego prestó su poder junto con sus amigos para ayudar a que las vidas plantadas crecieran durante el verano y pronto maduraron. Eso le devolvió la fuerza al dios de la vida y vino a buscar a la diosa de la tierra. La diosa del viento, tratando de mantenerlo alejado de su hermana pequeña, la diosa de la tierra, combinó sus poderes y en el proceso provocó el otoño donde se cosechan los cultivos. Una vez que todos sus hermanos y hermanas se debilitaron, el dios de la vida se impuso. Congeló a la diosa de la tierra en hielo y nieve una vez más. Las otras deidades deseaban simplemente matar al dios de la vida, pero eso evitaría que nacieran nuevas vidas. En el invierno sus hermanos y hermanas esperaban con frustración su poder para regresar. Eso iba y venía sin parar, haciendo las estaciones. Por cierto, desde que Lutz y yo nacimos en el verano, nuestra deidad patrona era el dios del fuego y nos caracterizamos por ser apasionados y de sangre caliente. Parecía que él también concedía el favor cuando se trataba de enseñar y guiar a otros. El sumo obispo cerró la historia y cerró el libro. Ahora bien, les enseñaré cómo orar. Orar a los dioses y expresarles tu agradecimiento es la clave para recibir bendiciones más fuertes, dijo con una expresión bastante seria mientras caminaba lentamente hacia el frente del podio. Mientras tanto, los sacerdotes grises desenrollaron una alfombra frente a los sacerdotes azules. El sumo obispo estaba en medio de los 10 o más sacerdotes azules. Ahora, observa atentamente para que puedas hacer lo que hago, alabado sea los dioses, declaró el sumo obispo mientras extendía sus brazos hacia el cielo, levantando su rodilla izquierda y mirando hacia arriba. Puf. Rápidamente puse una mano sobre mi boca para contener una carcajada. No sería cortés estallar en carcajadas durante una ceremonia religiosa. Lo sabía. Pero cuanto más sabía que estaba mal, más quería reírme. Mi estómago se revolvió cuando contuve la risa. Quiero decir, vamos, esa es la pose de Glicoman. Solo está haciendo la pose de Glicoman. ¿Por qué la pose de Glicoman? ¿Por qué levantar la rodilla? Eres un hombre viejo, es peligroso pararse en un pie así. El hecho de que mantuviera el equilibrio perfecto sin vacilar un poco solo lo hizo más divertido. Honestamente, todo había terminado para mí. Estaba segura de que me reiría sin importar lo que hiciera el sumo obispo después. Y de hecho, casi me muero cuando bajó lentamente la pierna como un luchador de tai chi. Estaba tratando de asesinarme o algo así. Ya estaban sufriendo tanto y él solo fue y lo empeoró. Gloria a los dioses. El sumo obispo pasó de hacer la pose de Glicoman a la genuflexión en el suelo. Eso fue todo. Algunas risas salieron de mi boca. Fa. Main, ¿qué pasa? ¿Te sientes enferma o algo así? Estoy bien. Todavía bien. Puedo hacer esto. Esta es una prueba que los dioses me han dado. Mantuve la boca baja y hundí la cabeza mientras respondía a Lutz. Naturalmente, en realidad no podía decirle que la pose de oración era tan divertida que no podía dejar de reírme. Solo aquellos que conocían la pose de Glicoman de memoria encontrarían esto tan divertido. No hay duda de eso. Esta es una religión. Esta es una verdadera religión. Todos se toman muy en serio esto, así que reír sería grosero. Me las arreglé para calmar las ondas de risa que golpeaban mis costados imaginando abrir la puerta de un salón de clases y ver a mis compañeros de clase rezarle a Aya. La forma en que rezaban las diferentes religiones siempre parecía una tontería desde la perspectiva de un extraño. Era pura coincidencia que esta religión rezara haciendo la pose de Glicoman. Reír sería grosero. Respiré hondo y me tranquilicé. Una vez que logré levantar la cabeza, vi al sumo obispo instándonos a ponernos de pie. Ahora bien, niños, por favor párense. Rezaremos juntos. ¿Juntos? Por favor no, cualquier cosa menos eso. Todos a mi alrededor se pusieron de pie juntos. Mi boca se agitaba y me dolían los costados. Me di cuenta de que estaba a punto de estallar en carcajadas.
No podía permitir que eso sucediera. No puedo reír, me dije repetidamente, lo que me hizo querer reír más. Alabado sea Dios, dijo el sumo obispo mientras hacía la pose de glico nuevamente. Eso estuvo bien. Fue menos impactante la segunda vez. Con éxito contuve las ondas de la risa y sentí mi éxito a través de los músculos de mi estómago. Pero en el siguiente instante, todos los sacerdotes azules levantaron las piernas en la misma postura. Alabados sean los dioses. Mis lados perdieron instantáneamente ante la vista de 10 sacerdotes seguidos haciendo hermosas poses de glico con expresiones serias en sus rostros. El ángulo de sus brazos, la altura de sus rodillas, sus expresiones en blanco. Todo funcionó para que los músculos de mi estómago cedieran. Me caí en el acto. Me duele el estómago. ¿Alguien más? Cerré la boca e intenté contener la risa, pero se formaron lágrimas en mis ojos y la risa se escapó. Me sentiría más aliviada si simplemente rodara por el suelo y estallara en carcajadas, mientras pateaba el suelo. Pero no pude y eso me hizo querer reír más fuerte. Mine, sabía que no estabas bien. Lutz saltó preocupado hacia mí con un pie mientras continuaba haciendo la pose de glico. Eso fue todo. Él me terminó. Me rendí y solo golpeé el piso con mis puños de la risa. Lo siento, PPFFFH, no puedo respirar. Mine. ¿Por qué esperaste hasta que te pusieras tan mal? No, estoy bien. Hice un gesto con la mano a Lutz para decirle que estaba bien, pero un sacerdote gris que debe haber notado que algo raro pasaba vino corriendo. ¿Qué pasa? Mine comenzó a sentirse mal y luego colapsó. Está muy enferma, y la ceremonia la emocionó mucho, así que... Definitivamente me había emocionado, pero no me sentía mal. Me estaba riendo demasiado fuerte. No necesitaba la ayuda del sacerdote. Estoy bien. Me mejoraré pronto. Mira. Intenté ponerme de pie apresuradamente, pero el repentino movimiento fue demasiado para mi cuerpo y mis brazos cargados de risa. Simplemente cedieron de modo que me desplomé justo enfrente del sacerdote. ¿Qué quieres decir, con mira? No estás en absoluto mejor. Me resbalé un poco, estoy realmente bien. Así que dije, pero dado que estaba literalmente derrumbada en el suelo, no había ninguna posibilidad de que me creyeran. Desde un punto de vista objetivo, era completamente natural que el sacerdote creyera a Lutz sobre mí. La llevaré a una sala médica. Probablemente sería mejor para ella descansar hasta que termine la ceremonia. Sentí que el sacerdote gris no creería nada de lo que dije, así que simplemente dejé que me recogiera. Me retiré de la ceremonia temprano después de que mis lados fueran enviados a la órbita. Probablemente esto será un recuerdo doloroso que me guardaré por el resto de mi vida. Capítulo 72. Paraíso cerrado. El sacerdote gris no me llevó a una sala médica para plebeyos. Era una habitación bien amueblada que, a juzgar por lo que sabía de las salas de espera de la puerta, probablemente era para comerciantes con conexiones con nobles y visitantes adinerados. Probablemente la razón yace dentro de mi ropa. Se podía decir aproximadamente cuán rica era la familia de alguien por su ropa, cuánta tela se usaba, estaba bordada, cómo se veía, etc. Mi ropa normal era una historia diferente, pero mi traje de bautizo era extremadamente con volantes, aunque carecía de bordados, tenía pequeñas flores cosidas y se veía muy elegante. Mi horquilla era claramente especial y hecha a mano también, así que, de un vistazo, probablemente parecía una chica tan rica como Frida. Pero bueno, no necesitaba salir de mi camino y señalar que era una persona pobre. Fue el sacerdote quien cometió el error, y para ser honesta, no tenía idea de cómo me tratarían si los corrigiera. ¿Cuál fue el daño en guardar silencio? Por favor, discúlpeme. Mientras fruncía el ceño pensando, el sacerdote gris me sentó en un banco. Sujeté mi cuerpo balanceándose agarrando el reposabrazos e inmediatamente el sacerdote sacó mi horquilla y me quitó delicadamente los zapatos. ¿Qué?
lo hizo tan bien que ni siquiera sabía cómo reaccionar. Fue como cuando Yute se molestó por mí en la casa de Frida. El sacerdote gris estaba claramente acostumbrado a cuidar a otras personas. Abrí mucho los ojos por la sorpresa, olvidando agradecerle, y antes de darme cuenta, se levantó, hizo la cama cercana y me llevó a ella como una princesa. Oh, estoy realmente bien. No es bueno mentir ante los dioses. Esto es un templo. Pero no miento. Una vez en la cama, me colocó suavemente las mantas. Luego colocó mi horquilla en una mesa al lado de la cama y mis zapatos frente a ella. Se sentía más como un sirviente entrenado que como un sacerdote. Sinceramente, se sintió realmente extraño. Por favor, descansa aquí. Vendré a verte más tarde. El sacerdote salió de la habitación y cerró la puerta detrás de él. Era cierto que todavía me sentía débil, así que me quedé en la cama y esperé a que mi energía volviera. Podría usar el tiempo para pensar en una excusa de por qué sucedió esto. Mi familia definitivamente me buscaría respuestas, pero no podía decirles que me reí demasiado. Eso también haría enojar a Lutz. Pero pensar en Lutz me hizo recordarlo haciendo la pose de Glicoman, lo que me hizo reír nuevamente. Esperé en la cama y mi fuerza regresó lentamente. Apreté mis puños abiertos y cerrados para probar la fuerza de mi agarre. Desafortunadamente, tuve que usar el baño. Había un orinal justo al lado de la cama, pero no vi agua cerca, así que no sabía cómo limpiaría después. Me imaginaba que las personas que solían quedarse aquí tenían sirvientes y no limpiaban por sí mismas, pero ese no era el caso para mí. Además, no quería que un sacerdote que nunca había conocido antes lo hiciera por mí. Idealmente, podría preguntarle a alguien dónde estaba el agua y limpiarme sigilosamente. Me senté e intenté sacudir mis piernas. Se sintieron lo suficientemente fuertes como para no ceder de inmediato. Me peiné y volví a ponerme la horquilla. Frida tenía una campana junto a su cama para llamar a los sirvientes, pero esta habitación no tenía tal cosa. Esto fue una emergencia. Tenía que ir a buscar a alguien. No sabía cuánto tiempo llevaría a encontrar a alguien, así que tuve que actuar rápido antes de que no pudiera aguantar más. Me deslicé de la cama, me puse los zapatos y escapé de la habitación. Los pilares y las paredes tenían relieves decorativos, pero en general los pasillos eran de color blanco puro y se extendían infinitamente. Mis pasos hicieron eco y se intensificaron lo suficiente como para ser bastante ruidosos, pero no pude escuchar a nadie más caminando. Parecía que lo mejor sería caminar de regreso al lugar de la ceremonia. Espera, ¿qué? ¿Doblé en la esquina equivocada? El templo era generalmente de color blanco puro, pero estaba empezando a ver trozos de color aquí y allá. Quedó claro que las estatuas y los relieves cada vez más elegantes no eran solo mi imaginación. Aparentemente me había metido en un área para nobles. La sangre se drenó de mi cara. Solo podía imaginar que suceden cosas malas si un noble me encuentra aquí. Oh no. Tengo que apresurarme. Me di la vuelta y comencé a caminar nerviosamente desde donde vine, con las piernas temblorosas. Quería salir de la zona noble lo antes posible. Me aseguré de mirar las partes distintivas del pasillo para saber dónde estaba. Vi esa talla antes, ¿verdad? Creo que recuerdo este tapiz. Cuando doblé las esquinas buscando la sala médica en la que había estado, escuché un conjunto constante de pasos caminando en su dirección. Si hubiera salido de la zona noble, lo habría acogido con los brazos abiertos, pero no quería que me encontraran en este momento. Yo quería esconderme. Estaría bien si fuera un sacerdote, pero ¿y si fuera un noble? Miré a mi alrededor en pánico, pero no había ningún lugar para esconderse en el pasillo. Fui encontrado y atrapado en segundos. ¿Quién eres tú? ¿Qué estás haciendo aquí? Una voz firme sonó, proveniente de una mujer sacerdote con el cabello bien atado. Tenía la mirada aguda de alguien que sabía cómo hacer su trabajo, pero al mismo tiempo se sentía como una secretaria sexy.
Llevaba una túnica gris como el sacerdote que me había llevado hasta aquí, pero tenía un diseño diferente. No podría decir si los diseños distinguían a hombres y mujeres o si los que participaban en la ceremonia usaban túnicas diferentes. Hablando de eso, me di cuenta de que no había ninguna mujer sacerdotal en el bautismo. Dejé escapar un suspiro de alivio porque no era una noble y de inmediato se disculpó por invadir la zona noble. Lo siento. Mi nombre es Main y me llevaron a una sala médica después de colapsar. No tenía sirvientes conmigo y no había campanas, así que me fui a buscar a alguien. Me perdí y antes de darme cuenta, estaba aquí. La mujer me miró de arriba abajo y suspiró. Puso una mano sobre su mejilla y, a pesar de su cansado suspiro, curiosamente mantuvo sus ojos fijos en mí. Te llevaré a la capilla donde se llevará a cabo la ceremonia una vez que haya terminado mi negocio. ¿Puedes seguirme por un momento? Sí, gracias. La sacerdote esbozó una sonrisa y continuó caminando, sus pasos resonaron mientras avanzaba. Corrí para seguirle el ritmo, pero si continuaba así, colapsaría en poco tiempo. Fue un golpe de suerte que ella tuviera negocios a una sola habitación de distancia. Por favor, espera aquí por un momento. Terminaré pronto. Está bien. Asentí, respirando pesadamente. La sacerdotisa me miró con el ceño fruncido por la preocupación y luego abrió la puerta. Puse una mano en la pared para recuperar el aliento y miré a la habitación donde acababa de entrar el sacerdote, ya que la puerta aún estaba abierta. Una vez que vi lo que había dentro, jadeé con fuerza y me congelé en su lugar. ¿Es esto, una biblioteca? No era una habitación demasiado grande, pero las paredes estaban cubiertas de estanterías. La mayoría de los estantes estaban llenos de tablas de madera y trozos de papel sueltos. Había 2 escritorios largos en el medio de la habitación con tapas inclinadas para facilitar la lectura. Los escritorios se parecían a los que había visto en las salas de conferencias de la universidad y los bancos eran lo suficientemente largos como para que unas 5 personas se sentaran una al lado de la otra. Y finalmente, la parte superior de los escritorios tenía 6 gruesos libros colocados uno al lado del otro, conectados por cadenas resistentes. Es una biblioteca encadenada. Había sido mi sueño en mis días como Urano ir a una biblioteca extranjera con una larga historia. Este era un mundo de fantasía y no un país extranjero, pero aún así, sería justo decir que mi deseo finalmente se había cumplido. En el pasado había deseado tanto ir a una biblioteca encadenada extranjera y tocar la historia protegida por metal vinculado. Puse una mano sobre mi pecho y temblé. Mi corazón latía tan rápido que podía sentir la sangre corriendo por todo mi cuerpo. Algo que había deseado para toda mi vida ahora estaba milagrosamente justo frente a mí. Cálidas lágrimas salieron de mis ojos una tras otra. Nunca he visto uno de estos antes. No solo fue la primera vez que vi una biblioteca encadenada, fue la primera vez que Main veía una colección de libros lo suficientemente grande como para llamarla biblioteca. De nuevo, era solo una habitación individual y no era tan grande, pero era básicamente una caverna de tesoros escondidos para mí dado el tiempo que había vivido sin ver ningún libro. Este es el verdadero paraíso creado por los dioses. Los dioses que adoro están aquí. Alabado sea Dios. Gloria a los dioses. Cuando estés en Roma, haz lo que hacen los romanos. Al sentirme llena de alegría al ver una biblioteca y un libro encadenado, adopté la pose de Glicoman y luego me incliné en el suelo para expresar mi gratitud. Estaba un poco temblorosa en una pierna, pero quería creer que me transmitían mi abrumadora gratitud. Me froté la cara y las manos con la ropa para asegurarme de que no estaba sucia. Una vez que había confirmado que mis manos estaban limpias, di un paso adelante determinado para seguir a la mujer al paraíso. Disculpe. Mi cara se estrelló contra algo, como si me hubiera cargado directamente a una puerta automática que no se abrió. Golpeé tan fuerte que en realidad estaba viendo chispas frente a mí. Oh. Me agaché en el suelo y sostuve mi rostro mientras usaba mi otra mano para buscar una entrada. Mi mano no podía pasar un cierto punto en la puerta.
Había un muro invisible que bloqueaba el camino. Lo golpeé con la palma de la mano, pero la pared invisible me bloqueó y me impidió entrar. ¡Buh! Pero, ¿por qué? La mujer de antes entró sin problema. No podía entender por qué solo se me había negado la entrada. Sentí que el mundo se oscurecía a mi alrededor y golpeé la pared invisible tan fuerte como pude. No se movió ni una pulgada. Había un paraíso justo frente a mí, pero no podía entrar. Había libros a la vista, pero no podía leer ni tocar ninguno. ¿Los dioses aprobaron la tortura tan cruel e irracional? Me han negado libros tanto tiempo, y ahora esto. Estúpidos dioses. Devuélveme mi gratitud. Vamos, déjame entrar. Quiero ir adentro también. Los libros eran tan raros y caros que solo los nobles los poseían. Dichos nobles también tenían herramientas mágicas que usaban solo para mantener a los niños callados durante la ceremonia del bautismo. No era extraño que usaran algo de magia para mantener sus preciosos libros a salvo. Lo entendí, pero fue demasiado cruel. La desesperación de ver una biblioteca en la que no podía entrar fue tanta que las lágrimas cayeron de mi rostro. Ni siquiera podía acumular la energía para limpiarlos. Quiero volver a leer. La sacerdotisa de antes regresó, sosteniendo un paquete de lo que parecían documentos de trabajo. Me miró aferrada a la pared invisible, llorando, y dio un brusco paso hacia atrás. ¿Puedo preguntarte qué estás haciendo? ¡Uva! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo entrar? Pregunté mientras golpeaba el muro invisible. El sacerdote volvió a mirar la biblioteca y se dio cuenta de lo que había sucedido. Estos libros son preciosos, por lo que solo aquellos que tienen un permiso especial dentro del templo pueden entrar a esta habitación, dijo, iluminando con una luz de esperanza. Si solo aquellos afiliados al templo pudieran entrar a la sala, solo tendría que unirme al templo yo misma. Los dioses aún no me habían abandonado. Utilizaría los últimos meses disponibles para leer estos libros de principio a fin. Me sequé las lágrimas y los mocos, luego levanté la mano. Pregunta, por favor. ¿Cómo puedo unirme al templo? Supongo que la forma más sencilla sería convertirse en una aprendiz de doncella del santuario. Parecía que a las mujeres se las llamaba doncellas, no sacerdotes. Había estado cometiendo un error al llamar a esta mujer una mujer sacerdote. Bien, entonces, quiero ser una aprendiz de doncella del santuario aquí. ¿Cómo puedo convertirme en uno? Solo necesitas obtener el permiso del sumo sacerdote o del sumo obispo. Ahora, ¿deberíamos ir a la capilla? La doncella del santuario intentó interrumpir la conversación allí, pero sacudí la cabeza. ¿Dónde está el sumo obispo? La ceremonia del bautismo ya terminó, así que debería estar en su habitación. ¿Te gustaría ir allí ahora? Me di cuenta de que la mujer se estaba volviendo completamente extraña, pero era una preciosa fuente de información y no quería perder esta oportunidad. Sí. No puedo ir a casa así. Consultaré al sumo obispo. No sabía si ella había quedado impresionada por mi determinación inquebrantable o si estaba tratando conmigo por la apariencia rica de mi ropa, pero la doncella del santuario dejó escapar una derrota. Suspiró y me llevó a la habitación del sumo obispo. Aparentemente me había perdido bastante en el interior del templo, a juzgar por lo cerca que estaba su habitación. Me quedé esperando afuera de las puertas extravagantes mientras esperaba que se permitiera mi entrada. Miré a mi alrededor y vi arte y muebles caros a mi alrededor, confirmando que, de hecho, el mejor perro del templo era bastante rico. Sumo obispo, hay una chica que desea convertirse en una aprendiz de doncella del santuario. ¿Dispuesto? Podía escuchar algo de su conversación a través de la puerta entreabierta. Me puse un poco nerviosa, como alguien esperando una entrevista, y lo verifiqué para asegurarme de que me veía bien. Parte de mi atuendo estaba un poco rígido con mocos secos y lágrimas. Sí, ella vino aquí hoy para la ceremonia del bautismo. Bien, podría conocerla. Por favor, entra.
Quería avanzar con confianza, pero la puerta era más pesada de lo esperado. Al no tener otra opción, empujé la puerta con todo mi peso corporal y me deslicé una vez que hubo una grieta lo suficientemente grande. Disculpe. La habitación del sumo obispo se parecía a la habitación de Frida. Había una mesa con sillas a su alrededor bastante cerca de la puerta para fines de reunión. La esquina de la habitación más alejada de la puerta tenía una cama con cortinas gruesas y al otro lado había un espacio de trabajo. El espacio de trabajo tenía un gran escritorio y 2 estanterías. También había una estantería decorativa donde descansaba una estatua de un dios de 30 centímetros de altura, junto con la Biblia que había visto durante la ceremonia. También había una vela allí, colocada simétricamente de modo que la Biblia estaba exactamente entre ella y la estatua. La doncella del santuario y sumo obispo estaban en el lugar de trabajo, así que caminé en esa dirección con tanta dignidad como pude reunir. Me di cuenta de que el sumo obispo me miraba fijamente, tanto que me dolía. Respiré hondo y me armé de valor. Estaba a punto de tener una entrevista de trabajo. Esta entrevista decidiría si podía o no entrar en la sala de libros. ¿Cuál es tu nombre? Main. Por favor, sumo obispo. Quiero ser aprendiz de doncella del santuario. Ruego por tu permiso para convertirme en una. Junté mis manos frente a mi pecho mientras rogaba. El gran obispo esbozó una sonrisa divertida y dejó la pluma. En ese caso, Main. ¿Podría decirme por qué desea convertirse en aprendiz de doncella del santuario? Porque hay una habitación con libros aquí. Respondí, lo que debe haber sido una respuesta inesperada dada por cómo sus ojos se abrieron. ¿La sala de libros? ¿Puedes leer? Sí, aunque todavía hay muchas palabras que no sé. Mi vocabulario crecerá a medida que lea más libros. Me gustaría pasar el resto de mi vida leyendo los libros aquí. El sumo obispo suspiró y se frotó las sienes. Hundió los hombros hasta un punto exagerado y sacudió la cabeza. Parece que estás confundiendo algo. Este templo es un lugar de culto. Los sacerdotes y las doncellas del santuario sirven a los dioses. Está bien. Entiendo. Esa gruesa Biblia que leíste hoy para nosotros está llena de historias sobre los dioses, ¿verdad? Bueno, esa Biblia es básicamente un dios para mí. Quiero leer sobre los dioses hasta que muera. Quiero saber todo sobre los dioses. ¿Eres un fundamentalista bíblico? Los ojos del sumo obispo brillaron. No estaba seguro de si debería decir sí o no a eso. Después de pensar un poco, decidí que el niño promedio de mi edad no sabría lo que eso significaba. En momentos como este, era mejor mantener las cosas simples y no decir nada innecesario. No he escuchado esa frase y no estoy completamente segura de lo que significa, pero me gustaría leer la Biblia y no tengo dudas en mi mente de que quiero aprender más sobre los dioses. Recibo el favor del Dios del fuego, así que por favor cree en mi pasión. Quiero convertirme en una aprendiz de doncella del santuario, y pasar el resto de mi vida leyendo los libros aquí para aprender todo sobre los dioses. ¿Mis oraciones y deseos llegan a su corazón, sumo obispo? El sumo obispo, un poco desilusionado por mis desesperadas y repetidas súplicas, me miró y asintió para sí mismo. Siento tu pasión. Si lo desea, puede convertirse en un aprendiz de doncella del santuario. Sin embargo, un niño de una familia como la suya deberá combinar su pasión con una donación de igual dedicación. ¿Sabes cuánto necesitarás donar? Probablemente estaba tratando de estafarme, ya que llevaba ropa cara. Si quiere entrar al templo, entregue algo de efectivo. Pero ya sabía que la iglesia no sería una organización bonita llena de sueños y arcoíris. Si podía entrar pagando dinero, solo tenía que dar algo de lo que tenía a mano. Hablando de eso, había escuchado que un solo libro costaría bastante. Si me concedieran acceso a la biblioteca encadenada, podría leer al menos 10 libros tan gruesos como esa Biblia. Mi única fuente de contexto eran las bibliotecas de alquiler japonesas,
pero en general se podía acceder a todos los libros de la biblioteca por el precio de un libro. Teniendo en cuenta que podría leer todas las cosas empaquetadas en esa sala de libros durante medio año, y teniendo en cuenta que todavía me quedaría mucho con mi familia, podría donar un gran oro sin sentirme tan mal por eso. No estoy segura de lo que sería una donación normal, pero puedo ofrecer donar un oro grande de mi propio dinero. ¿Un oro grande?, gritó el sumo sacerdote tan fuerte que salía volando de su boca. La doncella del santuario también parecía aturdida y puso una mano sobre su boca, con los ojos muy abiertos. A juzgar por su reacción, me di cuenta de que había ofrecido mucho más dinero de lo normal. Oh, ¿es demasiado? Los oros grandes son la forma más alta de moneda, así que no puedo ofrecer nada más que eso. El sumo obispo miró a la doncella del santuario, tosió para recuperarse y luego me miró con ojos mucho más serios. Ah, bueno, nosotros del templo consideramos que tu apasionado deseo de convertirte en una aprendiz de doncella del santuario es bastante espléndido. Sin embargo, como hoy fue la ceremonia del bautismo, ¿no has decidido ya un trabajo? ¿Perteneces a alguna organización? Era cierto que, si ya me hubiera decidido por un trabajo, no podría abandonarlo repentinamente y convertirme en una aprendiz de doncella del santuario de la nada. Pero planeaba trabajar en casa y, por lo tanto, no tenía obligaciones en ningún lado. Estoy registrado en el gremio de comerciantes, pero no estoy trabajando en ningún lado. Estoy enferma y planeaba trabajar en casa. ¿En casa? ¿Eres un comerciante? ¿Eres hija de un comerciante? No puedes pertenecer a ninguna organización si quieres convertirte en una aprendiz de doncella del santuario. Puedes dejar el gremio de comerciantes y convertirte en una aprendiz de doncella del santuario, pero ¿tienes permiso de tus padres para hacerlo? Acabo de ver la sala de libros hoy, así que todavía no he discutido esto con mis padres. Dudé allí. Tampoco pude responder sobre el gremio de comerciantes. Necesitaba estar registrado allí para vender cosas. No estoy seguro si puedo abandonar el gremio. ¿Qué pasaría con todo el dinero que he ahorrado y todos los productos que planeo ganar? Murmuré para mis pensamientos y el sumo obispo escuchó. Sus ojos se abrieron. ¿El dinero que has ahorrado? ¿Tus productos? ¿No estás ayudando a tus padres con tu trabajo? No, no exactamente. Esta era mi oportunidad de comercializarme en el templo. Pensando en lo que había leído sobre entrevistas en el pasado, resumí todo lo que había hecho y lo que había obtenido de él. En general, tomó alrededor de 1 minuto. Sería prudente para mí negociar con el maestro del gremio para permitirle rehacer su registro incluso después de convertirse en aprendiz aquí. Mis esfuerzos fueron recompensados, a juzgar por la sonrisa impresionada del sumo obispo. Sería de gran ayuda para mí si alguien con autoridad negociara en mi nombre. Dejé mi agradecimiento al sumo obispo, dado que él iba a tratar con el maestro del gremio. Le preguntaré a mis padres si puedo convertirme en una aprendiz de doncella del santuario. Ciertamente. Si se niegan o si tiene alguna preocupación, no dude en venir a verme de inmediato. Puedes venir a leer libros como desees. Entrar en la sala de libros todavía está fuera de discusión, pero te permitiré leer mi Biblia aquí. ¿De verdad? Ya hay. Alabado sea Dios. Hice la pose de Glicoman, y al instante pude sentir el cuerpo inclinado. La sangre se drenó de mi cara. Parecía que había pasado mi límite sin darme cuenta. La energía se escapó de mi cuerpo. En su lugar, pude sentir el calor comenzando a arrasar dentro de mi cuerpo. Oh no. Me emocioné demasiado. Sin luz cerca, no había nadie para detenerme cuando estaba demasiado emocionada. Realmente lo he hecho ahora. Plop. Me caí hacia atrás y dejé de moverme. Apestaba que no podía moverme, pero al menos aún estaba consciente. Cambié mi enfoque para mantener la cantidad aún leve de calor devorador dentro de mí. ¿Qué? ¿Estás bien?
El sumo obispo me vio colapsar con una expresión de sorpresa y salió disparado de su silla, derribándola. La doncella del santuario me miró tranquilamente en el suelo y murmuró para sí misma. Hablando de eso, creo que ella mencionó el colapso durante la ceremonia. ¿Ella qué? Respondió el sumo obispo, arqueando las cejas. Me disculpé con ellos, aún incapaz de moverme. Lo siento, me emocioné demasiado. Por favor, espere un momento, no puedo moverme ahora. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.